«Viejo, si no nos compras una casa, lo dejo». Eso me dijo. Así, con esa frialdad. En el mismo altar donde mi hijo temblaba de emoción creyendo haber encontrado el amor de su vida. Y yo no reaccioné. No levanté la voz. No la insulté. Solo respiré. Como quien ve venir una tormenta y entiende que no hay paraguas capaz de detenerla. Pero eso vendrá después. Déjame contarte cómo llegamos hasta ese susurro que partió mi corazón en dos. Me llamo Julián, tengo 68 años, y si algo he aprendido en esta vida es que el amor verdadero no se grita, se demuestra. Durante 34 años estuve casado con María, una mujer de manos suaves, paciencia infinita y una risa capaz de arreglarte el día. Fuimos felices en nuestro piso modesto en Alicante, cerca del mercado, donde las vecinas se conocían por el nombre y los tenderos sabían qué pan preferías sin preguntar. Tuvimos un hijo, David, un chico bueno. De esos que todavía dicen gracias, que sostienen la puerta, que paran el coche para que cruce un gato. Inteligente, trabajador, sensible. Quizá demasiado sensible para este mundo áspero que se ha ido fabricando con prisas y pantallas. María murió hace 6 años. El cáncer no avisa. Simplemente entra, se sienta y no se va. Cuando ella se marchó, yo creí que mi vida había quedado suspendida. Pero David me necesitaba, y ese fue mi ancla para no derrumbarme del todo. David estudió ingeniería informática y consiguió un buen empleo en Elche. Tenía un futuro tranquilo, ordenado. Yo soñaba con verlo construir una familia basada en lo mismo que tuve con María, respeto y cariño. Y entonces apareció Lucía. Lucía era brillante, al menos por fuera. Pelo perfectamente planchado, uñas siempre impecables, ropa que parecía recién salida del escaparate. Hija única de una familia acomodada de Murcia, acostumbrada a restaurantes, fincas y veranos en la manga. Una vida donde las cosas no se ganaban, se esperaban. Cuando David me la presentó, sonrió con esa ilusión que se tiene al mostrar algo precioso que uno teme perder si lo suelta. Yo me esforcé por recibirla con amabilidad, pero lo cierto es que algo en su mirada me inquietó, una mezcla de cálculo y carencia. Durante los primeros meses traté de no juzgar. Uno a nuestra edad entiende que el mundo es diverso y que los jóvenes tienen sus formas, pero no tardé en notar ciertos detalles. «Tu piso es acogedor», dijo Lucía la primera vez que vino. No sonaba como elogio. Era la clase de palabra que se usa para no decir pequeño. Luego vinieron los comentarios sobre el coche de David. Un ingeniero debería conducir algo mejor, ¿no crees? Después comparaciones con las amigas, con los suegros, de las amigas con los tíos millonarios de las amigas. Yo observaba en silencio. No porque no me importara, sino porque había prometido algo ante la tumba de María. Fue un domingo por la mañana. Llevé flores blancas como siempre. El aire olía a humedad y al sonido lejano de las campanas de San Nicolás. «María», dije, sintiendo la piedra fría al apoyar la mano, «nuestro hijo ha encontrado a alguien. No sé si es la mujer adecuada. No sé si lo merece. Pero no quiero perderlo. No quiero invadirlo. Solo, protégelo. Ayúdame a ser sabio, a no actuar por miedo». Ese día no lloré. Solo sentí una calma seria, como la que precede a las decisiones difíciles. Con el tiempo llegó la noticia de la boda.
se celebraría en una finca en Murcia, propiedad de unos amigos de la familia de Lucía. Un lugar con jardines interminables, luces cálidas, camareros con guantes blancos. Todo parecía salido de una revista. Los padres de Lucía, durante una cena previa, dejaron caer comentarios revestidos de cortesías punzantes. Esperamos que David tenga ambición. Una familia debe aspirar a más. Claro, cada uno viene de donde viene. Yo sonreía, no por cortesía, sino porque entendía demasiado bien el veneno disfrazado de educación. Mientras tanto, David se desvivía por quedar bien. Ensayos, gastos preparativos, flores, invitaciones. Yo lo veía agotarse por mantener una imagen que no le pertenecía. Quise hablarle, muchas veces. Pero, ¿cómo decirle a un hijo enamorado que tenga cuidado sin que su corazón se ponga en defensa? Así que callé. Porque el amor, cuando se está dentro, es un cuarto sin ventanas, solo se ve lo que uno quiere ver. Y así llegó el día de la boda. El cielo estaba despejado, la música sonaba suave, los invitados lucían sus mejores trajes. Lucía caminaba con un vestido caro, iluminada, como si hubiese nacido para ese escenario. Y David, ay, mi hijo, llevaba esa mirada que solo se tiene una vez en la vida. Esa esperanza pura, blanca, frágil. Todo iba según lo previsto. Hasta el susurro. Lucía se inclinó hacia mí justo después de la ceremonia, cuando sonaba el aplauso y la gente reía. Su perfume era dulce e invasivo. Su sonrisa perfecta, sus ojos vacíos. «Viejo, si no nos compras una casa, lo dejo». Yo la miré. Ni sorpresa, ni rabia. Solo la certeza final. La certeza que uno no quiere tener razón. Asentí, porque a veces para proteger primero hay que dejar que la verdad se muestre sola. Y cuando tomé el micrófono, su sonrisa desapareció. Pero eso lo contaré después. La música continuaba sonando aquella tarde suave, elegante, como si todo estuviera perfectamente calculado para no romper la ilusión. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Caminé entre los invitados observando cada gesto, cada risa, cada copa alzada. Lucía seguía sonriendo como si nada hubiera pasado. David, ajeno a todo, saludaba emocionado a los amigos que habían venido desde Alicante y Valencia. Él vivía su día grande, y yo por dentro sabía que se acercaba una prueba que pondría a prueba no solo nuestro vínculo como padre e hijo, sino también mi propia capacidad de mantener la calma. Pero para entender ese momento es necesario regresar unas semanas atrás, cuando los preparativos comenzaban a tomar forma y las primeras grietas empezaban a asomar pequeñas pero visibles para quien sabe mirar. Los preparativos de la boda se organizaron por insistencia de la familia de Lucía en Murcia. Su madre, Soledad, era el tipo de mujer que se consideraba a sí misma una experta en saberes de sociedad. Había organizado bodas, bautizos, fiestas benéficas, cenas de gala. Hablaba como quien dicta sentencia. Todo lo decidía incluso cuando fingía preguntar. «¿No os parece que sería mejor que la ceremonia fuera en la finca?», decía mientras agitaba la mano en un gesto elegante. «En la iglesia se sienten tan encerrados. Además, las fotos quedan más naturales con luz de campo». Su marido, Miguel, asentía siempre con la misma sonrisa de costado. La sonrisa del que sabe que no necesita decir nada para tener la última palabra en la sala.
Recuerdo que en una de esas reuniones estábamos alrededor de una mesa alargada, cubierta de papeles, catálogos de flores, fotos de vestidos y menús de catering. David intentaba controlar los gastos, pero cada vez que proponía algo sencillo, Lucía fruncía el ceño. «Amor», decía ella con ese tono dulce que escondía «filo es una vez en la vida. No vamos a vivir como si fuéramos». Y no terminaba la frase, aunque todos sabíamos cómo iba a acabar. Como vosotros, como yo, como la gente normal. No lo decía, pero lo pensaba. Y esa es la clase de silencio que pesa. Yo trataba de mantenerme al margen. Los padres a veces tenemos que aprender a ser sombra. No porque no tengamos opinión, sino porque el amor del hijo se protege con suavidad, no con golpes. Pero cuando el dinero empezó a convertirse en tema recurrente, supe que aquello no era solo cuestión de gustos. «David, cariño», dijo Soledad en una reunión, «¿habéis pensado dónde vais a vivir? Sería ideal que encontraseis una casa algo amplia, algo acorde al nivel cultural y social de Lucía». Lucía añadió como quien habla de algo obvio: «Un piso, no sé, es que da sensación de empezar ya limitado». Yo miré a mi hijo. Él tragó saliva. Ese gesto lo conozco desde que era niño. Es el gesto que hace cuando algo le importa, pero no quiere decepcionar a nadie. «Bueno, estábamos mirando algo cerca del trabajo», dijo él. «Algo que podamos pagar». La palabra clave, pagar. Una palabra que en aquella mesa sonó como una nota discordante en un concierto. Soledad apoyó la mano sobre el brazo de Lucía, como confortando a una víctima. «Ay, hija, todas empezamos así», dijo con voz melosa, «pero uno tiene que saber decir, merezco más». Y fue entonces cuando entendí que Lucía no buscaba hogar, buscaba estatus. David, sin embargo, veía un futuro sencillo, honrado, como el que construimos María y yo. Un sofá que se compra con esfuerzo, una mesa que se elige juntos, un piso que se llena de vida poco a poco. Pero Lucía, ella quería que todo estuviera ya hecho, ya perfecto, ya grande. La vida lista para estrenar, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin historia. Los días previos a la boda fueron una mezcla de nervios y silencios. Yo acompañaba a mi hijo lo mejor que podía, aunque notaba que él vivía en un torbellino donde apenas tenía espacio para pensar. A veces cuando estábamos solos me decía: «Papá, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto?». Yo respiraba hondo. Si decía que no podía perderlo. Si decía que sí, podía hacerlo desdichado. Así que le decía la verdad, la única que podía decir sin invadir. Solo recuerda que un matrimonio no se sostiene con cosas. Se sostiene con cómo se mira uno al otro cuando la vida se pone difícil. Él asentía, pero estaba enamorado. Y el amor, cuando se ama de verdad, ciega más que la niebla más densa. La noche antes de la boda, no dormí. Me senté en el balcón de mi piso, mirando las luces lejanas de la ciudad. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latir del propio pensamiento. Pensé en María, en cómo habría manejado ella esto, en cómo habría hablado con David, con esa calma increíble suya, con esa sabiduría que yo a veces siento que nunca alcancé. Me pregunté si estaba fallando como padre al no intervenir.
Pero entonces recordé algo que ella siempre decía. Cuando nuestro hijo se equivoque, nunca lo empujes. Quédate cerca. Así, cuando él se caiga, caerá en tus brazos. Eso hice. Esperar, estar cerca. Ser suelo. Y así amaneció el día de la boda. La finca estaba adornada con guirnaldas flores blancas, mesas largas bajo luces cálidas. Todo estaba preparado para ser perfecto. Las risas flotaban en el aire. Las copas tintineaban. La música suave acompañaba las conversaciones. David parecía feliz. Y eso era lo que más dolía. Yo quería que esa felicidad fuera real. Pero justo después del sí quiero del beso del aplauso, ocurrió. Lucía se inclinó hacia mí. Su perfume dulce, empalagoso. Su sonrisa de portada de revista. Viejo, si no nos compras una casa, lo dejo. No lo dijo con rabia, ni con nervios. Lo dijo como quien comenta el clima. Natural, esperado, lógico. Para ella el amor tenía precio. Y yo entendí con una claridad que casi dolía que aquella boda no era el final feliz. Era el principio de la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su forma de salir a la luz. La gente suele imaginar las bodas como finales felices, el beso, los aplausos, el arroz cayendo como lluvia de bendición. Pero a veces justo cuando todos creen que la historia termina, es cuando realmente empieza. Así fue aquel día. Y yo recuerdo cada detalle con una claridad que todavía me sorprende. Después de la ceremonia, nos dirigimos al jardín principal de la finca. Habían montado una carpa blanca con cortinas suaves que se mecían con la brisa. Sobre las mesas, centros de flores blancas, cristal fino, platos y cubiertos relucientes. Los camareros se movían con eficiencia silenciosa, como si ensayaran desde hacía meses para no romper la ilusión de perfección. La música era suave, de esas que llenan el aire sin ocuparlo. Las risas se mezclaban con murmullos en voz baja. Había un ambiente festivo, sí, pero también una tensión casi imperceptible. O quizás esa tensión solo vivía en mí. Yo caminaba entre las mesas saludando a los familiares que habían venido desde Alicante. Algunos me abrazaban con emoción. Otros me palmeaban la espalda. Todos parecían felices. Nadie sospechaba nada. Nadie podía imaginar que minutos antes la novia me había mirado directamente a los ojos y me había puesto un precio. No un precio a la boda. No un precio a la casa. Un precio al corazón de mi hijo. Busqué a David con la mirada. Estaba riendo, rodeado de amigos y primos. Levantaba la copa mientras le daban palmadas. Sus ojos brillaban, no de alcohol, de ilusión. Y ahí dolió, porque cuando uno ama de verdad el sufrimiento no nace del daño recibido, sino del daño que sabe que vendrá. Pensé en acercarme, decirle algo, llevarlo aparte. Pero no podía, no debía. Un padre no arranca vendas a golpes. La verdad, cuando se revela con violencia, no sana, solo rompe. Así que guardé silencio. Por él, solo por él. Mientras los invitados comenzaban a tomar asiento, Lucía se acercó a mí. Iba acompañada de su madre Soledad. Las dos parecían flotar entre la gente, como si la boda fuera un escenario hecho para ellas. Julián dijo, Soledad sonriendo con esos dientes perfectos, «¿Qué te ha parecido la ceremonia preciosa, verdad?» «Ha sido muy emotiva», respondí con tranquilidad.
Lucía me sostuvo la mirada. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sabía que yo no había olvidado sus palabras. Y sabía que yo no iba a repetirlas. Pero cometió un error. Creyó que mi silencio significaba derrota. El aperitivo continuó con normalidad. Pequeñas conversaciones. Brindis. Comentarios sobre el vestido, las flores, la finca. Frases vacías como envoltorios brillantes sin nada dentro. Yo, mientras tanto, observaba. Observaba cómo Lucía reía demasiado fuerte, cómo miraba a los invitados, como quien evalúa quién merece ser recordado y quién no. Como David la miraba como si fuese un milagro. Ese contraste, esa asimetría, era dolorosamente evidente. Pero el amor, cuando es puro, tiende a idealizar. Y eso es quizás su mayor belleza y su mayor tragedia. Llegó el momento del banquete. Las copas tintinearon, los platos fueron servidos. La conversación se elevó como un murmullo constante. Yo apenas probé bocado. Sabía lo que venía. Porque en todas las bodas tarde o temprano alguien dice: que hable el padre del novio. Y así fue. Uno de los primos de David, entre risas y palmadas, me animó a levantarme. Los invitados aplaudieron. David sonrió con orgullo. Lucía cruzó las piernas con elegancia estudiada y se reclinó en la silla segura de su control. Yo me levanté despacio, sostenía la copa pero no la alcé. Respiré. Miré a mi hijo, a los ojos, y supe que aquel momento lo marcaría para siempre. Queridos amigos y familiares, comencé gracias por acompañarnos en este día tan importante para nuestro hijo David y para nuestra nueva familia. Algunos de vosotros conocisteis a mi esposa María, otros no, pero quiero empezar hablando de ella. Un silencio respetuoso se extendió. La sola mención de su nombre, de algún modo, ordenaba todo. María era una mujer sencilla. Nunca pidió grandes cosas. No quería lujos, ni casas enormes, ni coches último modelo. Para ella lo importante era cómo se miraba uno en la mesa al final del día. Cómo se sostenían las manos cuando llegaban tiempos difíciles. Me enseñó que el amor no se compra, que no se negocia, que no se condiciona. Miré a David. Sus ojos brillaban. Él sabía que hablaba desde el corazón. Pero luego giré la cabeza hacia Lucía, no para humillarla, sino para decir la verdad. Hoy, justo al terminar la ceremonia, alguien se acercó a mí y me dijo que si no compraba una casa para esta nueva pareja, el matrimonio no tendría futuro. No hubo gritos. No hubo murmullos, hubo silencio. Un silencio tan absoluto que se podían escuchar los cubiertos quietos sobre los platos. Lucía se puso rígida. Su sonrisa se quebró. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, antes de intentar recomponerse. Yo seguí. Yo no pienso comprar esa casa. No porque no ame a mi hijo, sino porque para que una casa sea un hogar, debe construirse entre dos paso a paso con esfuerzo y con cariño. Si el amor depende de una hipoteca, entonces no es amor. David bajó la mirada. No lloró, pero su respiración cambió. Lucía, en cambio, tomó aire para hablar. Pero Soledad le apretó la muñeca bajo la mesa. Le dijo sin palabras: calla. Y así por primera vez. La máscara se resquebrajó. No hubo aplausos, no hubo exclamaciones.
solo verdad, dura, nítida, inapelable. Y en ese silencio, David comprendió que algo se había roto. No ese día, no en ese momento, sino muchos antes. Solo que ahora ya no se podía esconder. Porque cuando la verdad sale a la luz, nadie vuelve a mirar igual. El silencio que siguió a mi discurso fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movía, nadie tosía. Incluso los camareros se detuvieron, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa para observar aquello con mayor atención. Lucía permanecía inmóvil en su silla, con la mirada clavada en mí, intentando recomponer su expresión. Pero no se puede fingir dignidad cuando ha sido desnudada en público, y menos aún frente a alguien que no buscaba humillarla, sino simplemente decir la verdad. David no levantó la cabeza. Estaba atrapado en su propio mundo interior, en ese lugar donde las certezas se quiebran. Yo sabía que lo que acababa de escuchar le dolía más de lo que podía expresar en ese momento. Y yo, su padre, también sufría, pero había hecho lo que debía hacer. No por orgullo, no por venganza, sino porque el amor, de verdad, a veces exige mostrar la herida para que pueda empezar a sanar. Fui a sentarme despacio. No miré a nadie directamente, pero sentí las miradas sobre mí. Algunas de sorpresa, otras de admiración, y muchas de incomodidad, porque la verdad suele ser un espejo incómodo para quienes prefieren vivir en la superficie. Y entonces, como un mecanismo natural de supervivencia social, alguien dio una palmada, luego otra, y pronto el salón entero aplaudió. No fue un aplauso festivo ni alegre. Fue un aplauso respetuoso, contenido, casi solemne. Agradecían que alguien hubiera dicho lo que nadie quería decir. Lucía, sin embargo, no soportó el golpe. Se levantó de la mesa sin mirar a nadie y salió caminando hacia los jardines con pasos rápidos y tensos. David seguía inmóvil, como si su silla lo mantuviera preso. Yo lo observé en silencio. No podía consolarlo. No todavía. Él necesitaba procesar. «Voy a hablar con ella», dijo finalmente con voz quebrada. Y se levantó. Lo vi caminar detrás de Lucía, cruzando la carpa, perdiéndose entre los rosales iluminados por luces cálidas. No lo seguí, no era mi momento. Me quedé sentado observando cómo los invitados retomaban conversaciones en voz baja, como si intentaran reconstruir el aire perdido. Los padres de Lucía estaban uno frente al otro, rígidos, pálidos. Soledad bebía un trago largo de vino sin quitarme la vista de encima. Miguel se ajustaba la chaqueta, incómodo, como si su autoridad hubiera quedado reducida a una sombra. Después de unos minutos decidí salir a tomar aire. Caminé lentamente hacia el jardín. El sonido de las cigarras llenaba la noche. La brisa traía olor a jazmín. La finca estaba hermosa, irónicamente hermosa, como si la belleza del lugar quisiera recordarnos que incluso en los momentos más duros, la vida sigue siendo capaz de ofrecer calma. Caminé hasta un pequeño estanque donde el agua se movía apenas con reflejos de las luces cálidas que colgaban entre los árboles. Allí me detuve. Respiré y me dejé sentir la tristeza no como un derrumbe, sino como una lluvia suave que cae porque tiene que caer. Fue entonces cuando los escuché. No gritaban, eso habría sido más fácil. Hablaban en susurros tensos, pero lo suficientemente claros para atravesar el aire.
¿Cómo puedes creer que eso está bien?, dijo David con la voz quebrada. ¿Cómo puedes decir algo así a mi padre, a ese hombre, el hombre que me ha dado todo? No exageres, respondió Lucía con ese tono impaciente que yo ya había aprendido a reconocer. Solo dije lo que es lógico. ¿Qué tiene de malo querer empezar con una casa decente? ¿O es que quieres que vivamos como pobres? No se trata de vivir como pobres, respondió él más firme ahora. Se trata de construir algo juntos, de esforzarnos, de crecer. Hubo un silencio breve, y luego la voz de Lucía se volvió más dura, más afilada. Mira, David, yo no he trabajado toda mi vida para acabar viviendo en un piso viejo, con muebles que chirrían y vecinos que gritan por la ventana. Yo merezco algo mejor. Y ahí estaba, la esencia, la raíz, la grieta imposible de cerrar. Y yo, dijo David con un suspiro que parecía contener el peso del mundo, ¿yo qué merezco? No hubo respuesta, porque ella no la tenía, porque nunca se la había hecho esa pregunta. Di un paso atrás para no interrumpir. No era mi momento. Nunca lo fue. No en esa conversación. Esa era la conversación que David necesitaba tener para ver la verdad por sí mismo. Yo solo era un testigo silencioso. Nada más. Miré al cielo. Las estrellas se veían borrosas, como si la noche también estuviera a punto de llorar. Me quedé allí un rato dejando que el tiempo se asentara. Y entonces vi a David regresar. Solo. Sus pasos eran lentos, pesados. Cuando se acercó, no dijo nada. Solo se apoyó a mi lado, miró el agua del estanque y respiró profundamente como quien intenta guardar fuerzas para no derrumbarse. Papá, dijo finalmente con voz suave rota. Creo que no conozco a la mujer con la que me he casado. Hijo, respondí. A veces uno no ve lo que tiene delante, no porque sea tonto, sino porque el corazón quiere creer. Él asintió. No lloró, pero su silencio fue más triste que cualquier llanto. Volvimos a la carpa. La fiesta continuaba, pero la alegría ya no estaba allí. La música sonaba, pero ya no tenía alma. David se excusó y se fue antes de la medianoche. Lucía no volvió a la fiesta. Nadie hizo preguntas. Y yo me quedé un momento más observando. No desde la rabia, no desde la victoria, sino desde el dolor tranquilo de quien ha visto romperse algo que deseaba proteger. No me arrepentí, pero tampoco celebré, porque decir la verdad no es un triunfo, es un acto de amor que duele. Y esa noche en medio de la finca iluminada, entendí algo. La boda había terminado, pero la historia solo acababa de empezar. La noche después de la boda fue larga, no por el ruido ni por la celebración, sino por el silencio. Ese silencio espeso que se instala cuando algo importante ha cambiado de forma irreversible. Yo volví a mi piso en Alicante solo conduciendo despacio por la autovía. El volante se sentía extraño entre mis manos, como si no fuera el mismo coche que había llevado tantas veces a David a entrenamientos, excursiones, veranos junto al mar. Todo parecía igual, pero nada lo era. No puse música, no llamé a nadie, solo conducía. El teléfono vibró varias veces en el bolsillo de mi chaqueta. No lo miré. Sabía sin necesidad de leer de quién serían los mensajes. Explicaciones,
justificaciones, o quizá reproches. No tenía fuerzas para ninguna de las tres cosas. Cuando llegué a casa me preparé una infusión y me senté en el sofá. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el silencio conocido, el silencio que había compartido con María durante años. Allí, en esa quietud, sentí que de algún modo ella aún me acompañaba. Cerré los ojos y respiré. A la mañana siguiente, mientras me hacía el café, escuché la puerta. Unas llaves que intentaban encajar en la cerradura. Pasos. Una respiración contenida. Era David. Entró despacio, como si no quisiera que la casa lo rechazara. Su traje aún arrugado, la chaqueta sobre el brazo, el nudo de la corbata suelto. Su rostro había cambiado. Ya no era el joven radiante que había caminado hacia el altar con ilusión. Era un hombre que había entendido algo doloroso. «Hola, papá», dijo apenas en un susurro. «Hola, hijo», respondí. «Pasa». Se quedó parado delante de mí unos segundos sin saber bien qué hacer con las manos. Entonces dejé el café sobre la mesa y lo abracé. No un abrazo rápido, no un abrazo formal. Un abrazo de esos que sostienen el alma para que no se rompa. David apoyó la cabeza contra mi hombro. No lloró, pero su cuerpo pesaba como si el cansancio le hubiera atravesado hasta los huesos. Se quedó conmigo. No hablamos de la boda ese día, solo compartimos el espacio. Preparamos comida juntos. Patatas guisadas, pan recién comprado, queso manchego, cosas sencillas de hogar. Cenamos viendo un partido repetido de la liga. No dijimos nada importante, no hacía falta. A veces lo más necesario no son las palabras, es el suelo, el calor, la presencia. Los días siguientes siguieron un ritmo lento. David dormía en su antigua habitación, la que él mismo había pintado de azul a los 15 años. Salíamos a caminar por el paseo marítimo. Nos sentábamos a mirar las olas rompiendo contra las rocas. Hablábamos de pequeñas cosas, del tiempo, del trabajo del perro del vecino. Yo no decía nada sobre Lucía. No insistía, no preguntaba. Porque la verdad cuando se fuerza se resiste, pero cuando se acompaña florece sola. Y así fue. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza del piso, David habló. «Papá, creo que me equivoqué». No lo dije yo. Lo dijo él, con su propia voz, con su propio corazón. Asentí. «No porque Lucía sea mala persona», continuó, «sino porque vivimos en mundos distintos. Yo pensaba que el amor podía unirlos, que bastaba con querer. Pero ella quiere otra vida, una vida que no es la mía». «Y tú mereces ser querido sin condiciones», respondí suave. Él cerró los ojos, respiró hondo. No sé qué hacer. Yo tampoco sabía, pero había aprendido con los años que los consejos solo sirven cuando el corazón está listo para recibirlos. Lo primero dije es hablar, con calma, sin culpas, sin ataques. Solo decir lo que sientes y escuchar lo que ella siente aunque no te guste. David asintió. Sabía que esa sería la conversación decisiva. 2 días después decidió encontrarse con Lucía en un café tranquilo cerca del centro de Murcia. Yo no lo acompañé. No debía. Esa era una puerta que solo él podía cruzar. Me contó lo que ocurrió cuando volvió. Llegó antes que ella. La esperó.
Cuando Lucía entró estaba impecable como siempre, maquillaje perfecto, ropa elegante, postura erguida. Pero sus ojos estaban tensos, cansados. Se sentó sin saludar con efusividad. No hubo besos, no hubo caricias. «Tenemos que hablar», dijo David, y ella asintió. Le contó lo que sentía, lo que había comprendido, que el amor no podía tener condiciones, que la petición que ella hizo no era solo una frase imprudente, sino una declaración de prioridades, que él quería construir una vida, pero desde la raíz con esfuerzo, no heredando una que no les pertenecía. Lucía escuchó unos minutos. Al principio guardó silencio, luego su voz se quebró. «Tengo miedo», confesó. David no lo esperaba. «¿Miedo de qué?», preguntó. «De no tener la vida que me prometieron», dijo ella con lágrimas que apenas contenía. Y ahí estaba la verdad desnuda. No ambición, no soberbia. Miedo, miedo de caer, miedo de no ser suficiente, miedo de no ser vista. Dolió escucharlo, pero fue real. Hablaron durante horas. No se gritaron, no se insultaron, no se hirieron. Solo se miraron por fin sin máscaras. Y entendieron que se querían, pero no sabían vivir en el mismo mundo. Se separaron sin odio, sin guerra, sin rencor, solo con tristeza. Y eso, aunque duela, también es amor. Pasaron meses. David volvió al trabajo. Recuperó su rutina. Las heridas con tiempo empezaron a cerrarse. Fue entonces cuando la vida, con su forma curiosa de sorprendernos, puso a alguien nuevo en su camino, Laura, una enfermera del centro de salud de su empresa. Una mujer sencilla, con una risa tranquila y unos ojos que miraban de verdad. Se conocieron en una conversación casual y poco a poco, sin prisa, sin urgencia, sin máscaras, se acercaron. Y esta vez no hubo intención de impresionar. No hubo expectativas irreales. No hubo condiciones. Solo dos personas caminando a la misma velocidad. Yo lo veía y reconocía esa mirada. La misma que María me daba al amanecer, cuando aún no existían las preocupaciones del día. La mirada de quien dice: «Estoy contigo», no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y supe que al fin el amor había encontrado un lugar donde quedarse. El tiempo no siempre cura rápido, pero sí cura despacio, como el mar, que con cada ola pule las piedras hasta dejarlas suaves. Así pasaron las semanas para David, no pegado al dolor, pero tampoco huyendo de él. Lo llevaba consigo, pero ya no como una herida abierta, sino como una marca que enseña. Volvió a su trabajo, retomó su rutina, se reencontró con sí mismo. Y eso fue lo más importante. Yo, mientras tanto, lo acompañaba, como quien sostiene una linterna en un pasillo oscuro, sin empujar, sin marcar el camino, solo estando ahí. Hacíamos pequeñas cosas juntos: ir al mercado los sábados por la mañana, arreglar una puerta que chirriaba, cocinar puchero un domingo. Hablábamos poco del pasado, y cuando lo hacíamos desde la serenidad, no desde la herida. Fue en ese tiempo cuando apareció Laura. David la conoció en el centro de salud donde ella trabajaba como enfermera. No fue un encuentro dramático ni cinematográfico. Fue algo sencillo. Él había ido a renovar un certificado médico para el trabajo. Ella fue quien lo atendió. Y en ese primer intercambio no hubo chispas ni frases memorables. Solo una sonrisa amable y un tono de voz que no quería impresionar a nadie. ¿Alguna alergia, David?, preguntó ella anotando en la ficha.
Solo a los domingos lluviosos bromeó él cansado, pero intentando mantener el humor. Ella rió, pero no una risa altisonante, una risa tranquila, una risa real. «Entonces hoy estás a salvo», respondió. Y eso fue todo. Pero a veces lo que empieza pequeño lleva la semilla de lo grande. David volvió un par de veces más al centro de salud porque necesitaba análisis y seguimiento. Cada vez que veía a Laura, hablaban un poco más. Nunca de temas grandilocuentes. Hablaban del tráfico del café amargo de la máquina, de cómo las gaviotas estaban cada vez más descaradas en la playa. Conversaciones simples, cotidianas. Pero ahí estaba la diferencia. Con Lucía todo eran expectativas, imágenes, apariencias. Con Laura todo era presente, verdad, naturaleza. David no se dio cuenta al principio. Yo sí. Lo veía al llegar a casa. Su gesto, su voz, la manera en que se sentaba conmigo en la mesa. Había algo más ligero en él, algo que no tenía que sostener con esfuerzo. Un día, mientras preparábamos arroz caldoso, me dijo: «Papá, ¿tú crees que es pronto para volver a querer?» Me quedé quieto, sosteniendo la cuchara de madera. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa pregunta lleva un universo dentro. «Hijo», dije despacio, «no se trata del tiempo que ha pasado. Se trata de si tu corazón está mirando hacia adelante o aún está mirando hacia atrás». David bajó la vista como pensando en cómo poner palabras a algo que todavía no se entiende del todo. «Creo que estoy empezando a mirar hacia adelante, pero sin correr, sin olvidar, solo caminando». Asentí. «Entonces no es pronto, es tu momento». Y él sonrió. No una sonrisa amplia, una sonrisa pequeña, honesta, de esas que nacen en el lugar donde la esperanza se calma. Con el paso de las semanas, David y Laura comenzaron a quedar fuera del centro de salud. Primero para tomar café, luego para caminar por la playa al atardecer. Ella tenía una forma de estar que no llenaba el espacio, sino que lo compartía. Eso importa, mucho. No hablaban del pasado de David al principio, ni del suyo. Se escuchaban. Aprendían quién era el otro sin prisa. Era como ver dos almas que por fin respiraban al mismo ritmo. Yo no intervenía, ni preguntaba, simplemente observaba. Pero un día Laura vino a casa. David la había invitado a cenar. Yo estaba nervioso, aunque intenté no demostrarlo. Preparé merluza al horno con limón, ajo y perejil, una receta sencilla, pero llena de cariño. Cuando ella entró, lo primero que hizo fue saludarme con naturalidad, sin formalidad excesiva, sin intentar agradar de manera artificial. «Buenas tardes, Julián. Muchas gracias por invitarme», dijo con una sonrisa cálida. Y en ese instante lo supe. No necesitaba más pruebas. Porque la gente que llega con respeto siempre llega bien. Y la gente que llega sin pretender ser más de lo que es, se queda. Cenamos los tres. La conversación fluyó fácil. Laura habló de su trabajo, de cómo se había formado en Cartagena, de lo que le gustaba leer. David la miraba de una manera diferente. No la miraba como un sueño, la miraba como una verdad. Cuando ella se fue, David se quedó de pie en la puerta observándola mientras bajaba las escaleras. Luego cerró. Se volvió hacia mí y dijo: «Papá, creo que esta vez es distinto».
Yo puse una mano en su hombro. Lo es, respondí. No porque Laura fuera perfecta, sino porque David ya no buscaba perfección, buscaba coherencia, y eso lo cambia todo. Pasaron meses. No hubo prisas. No hubo grandes anuncios. Solo pasos firmes. Una relación construida como se construyen las casas que duran desde los cimientos, no desde la fachada. Un día mientras caminábamos frente al mar, David me habló de Lucía por última vez. «Sabes», dijo, «no la odio. De verdad que no. Creo que simplemente nunca aprendió lo que significa construir algo juntos, y yo tampoco supe verlo a tiempo». «Eso también es parte de crecer», respondí. Él miró el mar, su inmensidad, sus olas que llegan y se van sin detenerse nunca. «Estoy bien, papá», dijo finalmente. Y yo entendí que la herida ya había cicatrizado. No quedaba rencor, no quedaba culpa, solo aprendizaje. Porque los amores que no prosperan no siempre son fracasos. A veces son maestros. El amor, cuando es verdadero, no necesita grandeza para sentirse grande. Eso lo comprendí con el tiempo viendo a David y a Laura caminar juntos por el paseo marítimo los domingos, compartiendo un helado, riéndose de tonterías, hablando de cosas sencillas. No había escenarios lujosos, ni vestidos caros, ni discursos preparados. Solo presencia, solo verdad. Se habían conocido de una manera casi accidental, pero lo importante no fue el encuentro en sí, sino la forma en que se fueron eligiendo día tras día, sin obligación, sin presión. Laura no llegó a la vida de David como un remedio para su dolor. Llegó como alguien que respetaba el silencio que sabía escuchar, que no buscaba llenar ningún agujero, sino acompañar el proceso de sanar. Un sábado por la mañana, meses después de ese encuentro en el café, David me pidió que lo acompañara a la ermita de San Antón, un pequeño lugar en la costa, donde el mar golpea las rocas con fuerza, pero no con violencia. Ese lugar está apartado sin turistas, sin cámaras, sin alboroto. María y yo solíamos ir allí cuando necesitábamos claridad. Cuando llegamos nos sentamos en un banco de piedra. El viento nos despeinaba y las gaviotas pasaban cerca dibujando círculos lentos sobre el horizonte. «Papá», dijo David sin mirarme, «quiero pedirle a Laura que se venga a vivir conmigo. No tengo prisa con nada más, ni boda, ni papeles, solo compartir vida». «Me parece hermoso, hijo», respondí. No le pregunté si estaba seguro. Se veía en sus ojos. Unas semanas después, lo celebramos con una cena en casa. Nada ostentoso. Solo nosotros tres. Yo preparé tortilla de patatas y una ensalada de tomate con aceite del bueno, del que guardo para las ocasiones que importan. Laura trajo una tarta casera. Nunca olvidaré la forma en que ella se sentó a la mesa, no como invitada, ni como alguien que se siente obligada a encajar. Se sentó como quien sabe que el hogar se construye desde lo pequeño. Durante la cena, David habló con serenidad. «Quiero comenzar esta nueva etapa con calma sin repetir errores. Quiero construir poco a poco, y quiero que tú estés cerca, papá. Pero no como alguien que decide por mí, sino como alguien que acompaña». Yo asentí. La vida me había enseñado al fin la mayor lección de la paternidad. No se trata de guiar, se trata de estar. Laura sonrió, y en esa sonrisa vi algo que creí perdido desde la muerte de María Paz. Paz verdadera. No ese silencio incómodo que uno mantiene para evitar conflictos,
sino ese silencio cálido que aparece cuando todo está en su lugar. Pero para que una herida cierre del todo, a veces es necesario enfrentar el recuerdo que la abrió. Un día David recibió un mensaje de Lucía. Pedía hablar, no para reclamar, no para volver, solo para cerrar un capítulo. David me lo contó y le dije lo mismo que siempre le había dicho. Haz lo que tu corazón necesite, pero sin herirte. Se encontraron en una cafetería. No fui, pero David me habló después con calma. Lucía estaba distinta, no peor, distinta, menos pulida, menos armada, más humana. Se veía cansada como si hubiera pasado mucho tiempo defendiéndose de sí misma. David dijo, ella he pensado mucho. Yo tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no tener la vida que imaginaba. Pero lo que hice fue injusto. Intenté que tú llenaras un vacío que no era tuyo. Y eso no estuvo bien. David la escuchó. No desde el rencor, sino desde la distancia tranquila de quien ya no busca ganar ni perder. Los dos teníamos vacíos, respondió él. Pero ahora lo entiendo. Está bien, no te guardo rencor. Ella lloró en silencio. Él también. No eran lágrimas de amor perdido. Eran lágrimas de comprensión. La reconciliación no siempre es volver. A veces es dejar ir con respeto. Cuando David regresó a casa llevaba una expresión suave en el rostro. «Estoy bien, papá», dijo, «de verdad». Y esta vez su voz no necesitaba explicación. Pasaron los meses y la vida siguió. Laura y David se mudaron a un piso pequeño cerca del mar. No era grande, no era nuevo, no era perfecto, pero tenía lo que una casa necesita para convertirse en hogar, dos personas dispuestas a cuidarlo. Yo los visitaba algunos domingos. Llevaba pan del horno de la esquina y naranjas del mercado. A veces comíamos juntos. A veces simplemente nos sentábamos en el balcón a mirar el mar sin decir nada. Ese silencio, ese mismo silencio que había roto mi corazón el día de la boda, ahora lo sanaba. Y una tarde, mientras el sol bajaba despacio, David dijo algo que guardé para siempre. Papá, el amor no es encontrar a alguien que lo tenga todo. Es encontrar a alguien que construya contigo, aunque sea desde cero. La historia no termina con una boda perfecta, ni con grandes celebraciones. Termina con algo mucho más importante, con el regreso al amor verdadero, al amor que respeta, al amor que sostiene, al amor que no compra ni exige ni condiciona. Si estás escuchando esta historia hoy, quizás sea porque tú también has amado con el corazón lleno. Quizá has dado más de lo que recibiste. Quizá has tenido que soltar a alguien para salvarte. O quizá estás reconstruyendo tu vida desde algo pequeño y honesto. Y si es así, déjame decirte algo. No estás solo. No has fallado. No has perdido. Has crecido. Porque el amor se mide en cómo cuidamos, no en lo que obtenemos.